Todos creen que conocen la historia. El malvado tío Ricardo elimina a sus sobrinos para robar la corona. O quizás fue Enrique Tudor, incriminando al viejo rey. Ha sido el último él dijo, ella dijo, histórico. Pero aquí está el detalle. Los huesos finalmente han hablado. Un nuevo análisis de ADN no solo ha identificado a las víctimas, ha determinado el momento exacto en que sus vidas terminaron. Esta evidencia borra siglos de propaganda y nos deja con un hecho frío y duro que hace que los libros de historia parezcan cuentos de hadas. La pista de 500 años. Durante siglos, la historia de los príncipes en la torre ha sido un agujero negro en la historia británica. Teníamos teorías, teníamos obras de Shakespeare y teníamos muchas discusiones acaloradas entre historiadores, pero teníamos cero evidencia física. La narrativa siempre era la misma. El rey Eduardo IV fallece. Su hermano Ricardo toma a los niños. Los niños desaparecen. Ricardo se convierte en rey. Pero sin restos nadie podía probar un crimen. Por eso la urna de mármol en la abadía de Westminster ha sido el santo grial para los detectives de casos sin resolver. Se suponía que la urna contenía los restos encontrados en la Torre de Londres en los años 1600, pero la Iglesia de Inglaterra y la corona siempre dijeron que no a abrirla. La llamaron una tumba real sagrada. Pero a puertas cerradas la presión estaba aumentando. La ciencia estaba avanzando más rápido que la tradición. Finalmente ocurrió un avance. Un equipo especializado, similar al que encontró a Ricardo III en un estacionamiento, recibió acceso raro y secreto a los restos. Pero aquí está el detalle. No se trataba solo de abrir una tapa. Estos huesos son frágiles. Han sido manipulados por trabajadores rudos en el siglo XVII y brevemente examinados por científicos en los años 1930 que no tenían la tecnología que tenemos hoy. El riesgo de contaminación era enorme. Si un científico moderno estornudaba sobre ellos, los resultados se arruinarían. Entonces el equipo tuvo que ir profundo. Apuntaron al hueso petroso. Este es un pedazo diminuto y duro como roca del hueso detrás de la oreja. Es básicamente una cápsula del tiempo. Protege el ADN mejor que cualquier otra parte del cuerpo. El objetivo era extraer ADN mitocondrial. Este es el código genético especial transmitido solo de madres a sus hijos. Para probar que estos eran los príncipes, el ADN en los restos tenía que coincidir con el ADN de su madre, Isabel Woodville. El equipo rastreó a una pariente viva, una mujer que es descendiente directa por línea femenina de la hermana de Isabel Woodville. Tomaron una muestra de su mejilla y la compararon con el polvo extraído de los cráneos antiguos. El laboratorio quedó en silencio. Las pantallas de computadora se iluminaron con una coincidencia perfecta. Esto es un gran descubrimiento. Destruye instantáneamente las teorías descabelladas de que los restos eran solo niños medievales aleatorios o restos romanos. Prueba, sin sombra de duda, que los esqueletos en la abadía son los hijos perdidos del rey Eduardo IV. Pero la identidad fue solo el primer paso. La verdadera bomba vino de la datación por radiocarbono. Saber quiénes son es triste, pero saber cuándo fallecieron es la clave para atrapar al culpable. La datación por carbono mide cómo el carbono se descompone en la materia orgánica. Es como un reloj molecular. Los resultados redujeron la ventana de fallecimiento a finales de 1483 o muy principios de 1484. Esto lo cambia todo. Crea una ventana de fallecimiento que actúa como una coartada para algunos y una trampa para otros. Si los niños fallecieron en 1483, se habían ido años antes de que Enrique Tudor pisara Inglaterra para convertirse en rey. El sospechoso alternativo más popular de repente queda libre de culpa. La ciencia ha cerrado la red. Ahora tenemos los restos, tenemos la identidad y tenemos el momento del fallecimiento. Y todo apunta al único hombre que tenía las llaves de su prisión. La ciencia acaba de convertir un misterio de 500 años en una investigación activa. Descenso a la oscuridad. Para entender por qué este resultado de ADN es tan condenatorio, tienes que ver el desastre en que estaba Inglaterra durante 1483. No era un tiempo pacífico. El país apenas se estaba recuperando de las guerras de las Rosas. Esta fue una disputa brutal de décadas entre dos familias, York y Lancaster, que básicamente estaban peleando por la misma silla. Para 1483, la casa de York había ganado. El rey Eduardo IV estaba en el trono. Era un guerrero alto y apuesto, de más de 1,90 m. Trajo estabilidad, pero también trajo drama. Se había casado con Isabel Woodville, una plebeya con una familia enorme. La vieja nobleza odiaba a los Woodville. Los veían como trepadores sociales codiciosos que estaban robando todos los mejores títulos y tierras. Entonces el desastre golpeó. Eduardo IV fue a pescar, se resfrió, y de repente falleció a los 40 años. Dejó atrás 2 hijos. El heredero, Eduardo V, solo tenía 12 años. Su hermano, Ricardo de York, tenía 9. Un niño de 12 años no puede gobernar un país. Necesita un Lord Protector, un adulto para tomar decisiones hasta que alcance la mayoría de edad.
El testamento del difunto rey nombró a su hermano, Ricardo, duque de Gloucester, para este trabajo. Ricardo estaba actualmente en el norte, manejando un ejército. Tenía 30 años, curtido en batalla y conocido por ser leal. Nunca había traicionado a su hermano. Pero los Woodville estaban en Londres y tenían al joven rey. Ricardo sabía que si los Woodville mantenían el control del niño, su propia vida estaría en peligro. Le quitarían el poder y quizás incluso su vida. Entonces se convirtió en una carrera hacia Londres. Ricardo interceptó el grupo del joven rey en el camino. Fue un movimiento audaz. Arrestó al hermano de la reina y tomó custodia de su sobrino, Eduardo V. Afirmó que estaba rescatando al niño de consejeros malvados. Marchó hacia Londres no como un villano, sino como el tío leal salvando el día. Al principio, la gente se lo creyó. Ricardo colocó al joven rey en la Torre de Londres. En ese entonces, la torre no era solo una prisión, era un palacio real. Era tradicional que un monarca durmiera ahí antes de su coronación. Parecía normal, pero entonces Ricardo convenció a la reina de enviar al hermano menor, el Ricardo de 9 años, para que se le uniera. Ahora ambos herederos al trono estaban en un solo lugar. Estaban bajo llave de Ricardo. La coronación estaba planeada, se estaba haciendo ropa y se estaba ordenando comida. Pero mientras el calor del verano subía, el ambiente en Londres cambió. La fecha de 1900, coronación seguía siendo pospuesta. Y los niños eran vistos cada vez menos. Ricardo estaba en una encrucijada. Era Lord Protector, pero ese trabajo tiene fecha de expiración. Una vez que el niño alcanzara la mayoría de edad, Ricardo sería solo un tío otra vez. Un tío que la madre del rey odiaba. Si Eduardo V tomaba el trono, el poder de Ricardo desaparecería. Aquí es donde la ambición entra en juego. Una cosa es proteger a un rey. Otra es darte cuenta de que podrías ser el rey. La trampa estaba puesta y los niños estaban justo en el medio. Con el premio tan cerca, la lealtad empezó a parecer mucho una debilidad, borrando a los herederos. Entonces vino el ataque legal. Ricardo no podía simplemente eliminar a los niños a plena luz del día. Eso causa disturbios. Necesitaba una razón para hacerlos a un lado que pareciera legal. El 22 de junio de 1483, un predicador llamado Ralph Shaw se paró en St. Paul's Cross en Londres. Una multitud enorme estaba mirando. Shaw soltó una bomba. Afirmó que el difunto rey Eduardo IV había estado secretamente casado con otra mujer antes de casarse con la reina. En los años 1400, un precontrato era tan bueno como un matrimonio. Si Eduardo ya estaba casado, su matrimonio con la reina era falso. Y si ese matrimonio era falso, todos sus hijos eran ilegítimos. En un discurso, los príncipes pasaron de ser realeza a plebeyos. Y los plebeyos no pueden heredar el trono. De repente, la línea de sucesión saltó a los dos niños y aterrizó directamente en el siguiente varón legítimo, Ricardo, duque de Gloucester. Era conveniente. Quizás demasiado conveniente. Pero el Parlamento lo aceptó. Redactaron un documento llamado Titulus Regius, declarando oficialmente ilegítimos a los niños y ofreciendo la corona a Ricardo. El 6 de julio fue coronado rey Ricardo III. Pero ahora tenía un problema. Era rey, pero el antiguo rey y su hermano todavía estaban vivos en Minos y Ainos, la torre. Eran amenazas vivientes y respirantes. Mientras respiraran, los rebeldes podían afirmar que la historia de la ilegitimidad era una mentira y luchar para poner a Eduardo V de vuelta en el trono. Testigos de la época reportaron ver a los niños jugando en el jardín de la torre. Luego, solo fueron vistos mirando por las ventanas. Luego, para finales del verano de 1483, no fueron vistos más. Sin anuncio. Sin fallecieron de fiebre. Solo silencio. Este silencio es la evidencia más fuerte que tenemos. Si fallecieron de causas naturales, ¿por qué no mostrar los restos? ¿Por qué no darles un funeral? Un funeral público prueba que se han ido y detiene las rebeliones. Ocultar el fallecimiento implica juego sucio. Durante 500 años los defensores de Ricardo han dicho, quizás escaparon, o quizás los envió lejos para estar seguros. Hubo rumores de un hombre llamado Perkin Warbeck años después que afirmaba ser el príncipe menor. Reunió ejércitos y causó dolores de cabeza para el siguiente rey. La gente quería creer que el niño sobrevivió, pero los resultados de ADN de la urna aplastan esa esperanza. Si los restos en la urna son los príncipes, y el ADN dice que lo son, entonces nunca dejaron la torre. Nunca crecieron para ser Perkin Warbeck. Nunca vivieron en secreto en una granja. Sus vidas terminaron en esa fortaleza. La datación por carbono coloca su fallecimiento en esa ventana crítica. Finales de 1483 a principios de 1484. Esto es exactamente cuando los avistamientos se detuvieron. Esto es exactamente cuando los rumores empezaron a esparcirse en Francia de que los niños habían sido eliminados. La ciencia se alinea perfectamente con los susurros de la época. Los muros de la torre eran gruesos, pero no podían ocultar la verdad para siempre. El veredicto final.
hagamos de abogado del diablo. Durante siglos, la gente ha tratado de culpar a alguien más. El mayor sospechoso alternativo siempre ha sido Enrique Tudor, el hombre que derrotó a Ricardo y se convirtió en Enrique VII. La teoría es así. Ricardo no los eliminó. Los escondió. Luego, Enrique llegó, derrotó a Ricardo, encontró a los niños y los silenció para asegurar su propia corona. Tiene sentido en papel. Enrique tenía un motivo, no quería rivales, pero aquí está el detalle. La datación por carbono destruye esta teoría. Enrique Tudor estaba exiliado en Francia en 1483 y 1484. No invadió Inglaterra hasta agosto de 1485. La ciencia dice que los niños ya llevaban más de un año de haber fallecido para cuando Enrique se puso la corona. A menos que Enrique tuviera una máquina del tiempo o un agente telepático, no pudo haberlo hecho. Los huesos prueban que llegó a una escena que ya estaba fría. Luego está el duque de Buckingham. Era el hombre de confianza de Ricardo, que se rebeló a finales de 1483. Algunos dicen que él eliminó a los niños para hacer quedar mal a Ricardo. Es una posibilidad, pero débil. Buckingham fue ejecutado por Ricardo en noviembre de 1483. La línea de tiempo es increíblemente ajustada. Además, Ricardo tenía custodia de la torre. Buckingham no podía simplemente entrar, eliminar a los prisioneros más valiosos de la nación, e irse sin que Ricardo supiera. Si Buckingham lo hizo sin órdenes, Ricardo lo habría gritado a los cuatro vientos. Habría dicho, miren, este traidor se llevó a sus príncipes, soy inocente. Pero Ricardo nunca dijo una palabra. Se mantuvo en silencio. Su silencio lo protege a él, no a Buckingham. La parte mala de este descubrimiento es que elimina el romance. Nos gusta pensar en Ricardo III como una figura incomprendida, una víctima de la propaganda Tudor. Queremos creer que Shakespeare solo estaba siendo malo, pero el ADN y la datación nos traen de vuelta a la opción más oscura. Ricardo era el único con el poder, el acceso y la necesidad inmediata de que se fueran a finales de 1483. Los niños eran lo único que se interponía entre él y la seguridad total. No tenía que ser un monstruo para hacerlo. Solo tenía que ser un pragmático despiadado. En su mente era ellos o yo. Se eligió a sí mismo. Los restos en la urna son la prueba física de esa elección. Son los escombros de un cálculo político hecho hace 5 siglos. La ciencia ha limpiado la sala de sospechosos hasta que solo queda un hombre de pie. Justicia retrasada. Entonces, ¿dónde nos deja esto? El descubrimiento es trágico. Estamos hablando de 2 niños, de 12 y 9 años. Confiaban en su tío. Entraron a la torre pensando que se estaban preparando para una coronación, no para una salida final. La coincidencia de ADN con la línea Woodville trae un rostro humano a la historia. Estos no son solo los príncipes. Eran Eduardo y Ricardo. Tenían una madre que suplicó por su seguridad desde el santuario. El factor sorpresa de la ciencia es impresionante, pero la realidad es sombría. Esta revelación también remodela cómo vemos la historia de Inglaterra. Ricardo III perdió su vida en la batalla de Bosworth, en gran parte porque su apoyo se desmoronó. La gente creía que había eliminado a los niños. Resulta que los rumores que lo destruyeron eran ciertos. No fue la víctima de noticias falsas. Fue la víctima de sus propias acciones alcanzándolo. La dinastía Tudor que siguió, Enrique VIII, Isabel I, construyeron su legitimidad sobre la idea de que salvaron a Inglaterra de un tirano. Durante años, los historiadores modernos llamaron a esto propaganda. Ahora se parece mucho más a la historia. Los restos que permanecen en la abadía de Westminster finalmente pueden ser etiquetados correctamente. Ya no son restos sospechosos, son el rey que nunca fue y el repuesto que falleció con él. Es raro que un caso sin resolver tan antiguo obtenga una solución. Usualmente el tiempo borra la evidencia. Pero gracias a la protección única del hueso petroso y la precisión de la datación moderna, la niebla de 500 años se ha levantado. Finalmente sabemos, y a veces la verdad es exactamente lo que temías que fuera. Entonces, ¿esto finalmente prueba que Ricardo era un villano? ¿O era un hombre desesperado tomando una decisión brutal? La ciencia nos da el quién y el cuándo, pero la historia tiene que juzgar el por qué. ¿Qué habrías hecho tú en sus zapatos? Dale al botón de me gusta, suscríbete para más misterios históricos. Y déjame saber tu veredicto en los comentarios.